Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nuestro tema de esta tarde le hemos titulado Un carácter formado por las circunstancias. Un carácter formado por las circunstancias. Esto es lo que por naturaleza forma nuestro carácter. Por naturaleza, hablo del hombre sin Dios, de la persona que no conoce a Dios. ¿Cómo se forma? ¿Quién forma? ¿De qué manera se forma su carácter? Las circunstancias de la vida son las que le dan forma a su carácter. ¿Qué tipo de carácter termina teniendo aquella persona? Generalmente es determinado por qué circunstancias atraviesa, qué circunstancias pasa en la vida, y esas circunstancias son las que moldean, las que forman, las que transforman o las que deforman el carácter de aquella persona de una manera negativa o de una manera positiva. Sin embargo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no podemos, no debemos ni esperar ni depender de las circunstancias para que formen nuestro carácter. Nosotros tenemos a un escultor que se especializa en formar caracteres. Este es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos un alfarero que moldea y modela nuestra vida, nuestro carácter conforme a su voluntad. Entonces no debemos nunca de esperar que las circunstancias sean quien determine nuestro carácter. O sea, si todo me va bien en la vida, si tengo los padres correctos, si tengo la familia correcta, si tengo el entorno correcto, el trabajo correcto, los amigos correctos, las circunstancias correctas en mi vida, entonces claro, voy a ser una persona correcta, adecuada, un buen carácter que voy a tener. Pero si tengo la familia incorrecta, los padres incorrectos, las circunstancias incorrectas en el contorno de mi vida, entonces voy a tener una razón para tener un mal carácter, un carácter mal formado, y ahí lo voy a justificar. Esto es algo incorrecto. Nosotros debemos de permitir que sea la palabra de Dios la que moldee, la que cincele nuestro corazón, dándole cada día más forma al carácter de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Un carácter formado en la justicia, la santidad y la verdad de Dios, que es lo que la palabra nos enseña. Entonces, cuando miramos y hablamos de un carácter formado por las circunstancias de la vida, este es el carácter que es formado cuando la persona no conoce a Cristo. Y la mayoría de nosotros que no conocimos a Cristo hasta ya una edad más grande, generalmente desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, el mundo, las circunstancias, de nuestro entorno donde vivimos, siempre estuvo cincelando nuestro carácter, estuvo dándole forma a nuestro carácter de una manera negativa en la mayoría de los casos. En algunos casos a lo mejor formaron algunos aspectos positivos, pero en su gran mayoría formaron algo negativo en nuestro carácter. Ahora venimos a Cristo y venimos como somos, venimos ya como hemos sido formados, y venimos de esa manera y estamos ahora en el Señor. Pero no podemos nosotros pensar, es que yo así soy, es que así he sido desde que era niño, desde que era adolescente, desde que era joven, y por eso yo no esperen que yo cambie porque yo así soy. Así es mi carácter, así es mi personalidad, así es mi forma de ser, así soy yo, siempre he sido así. Es cierto,
reto, es entendible. Quizás así eres, así has sido, pero así no quiere Cristo que seas. Cristo quiere transformar, cambiar nuestro carácter cada día de una manera especial, conforme a su voluntad, conforme a su plan, y no conformarnos a como somos, a como éramos, a como nos formó el mundo. Nosotros muchas veces miramos modelos en el mundo, modelos que fueron nuestros amigos, modelos que fueron nuestros padres, modelos que fueron personas en nuestro alrededor, que de alguna manera influyeron en nuestra vida, en la forma como ellos eran, en la conducta como ellos eran, y nosotros de alguna manera crecimos imitando, crecimos queriendo ser como él, queriendo ser como ella, y formaron parte de nuestro carácter. Y ahora tenemos un reto. Es más fácil formar que despojarnos de lo que ha sido formado. Hay un reto más grande, no para formar, sino hay un reto más grande en desechar lo que ya fue formado. Es más difícil desaprender algo que aprender algo. Una persona que no sabe algo y apenas lo va a aprender por primera vez, le es más fácil aprender algo que no sabe que desechar algo que ya aprendió y que ya lo lleva como parte de su diseño, de su mentalidad, que ya es algo que programa su mente, su conducta, su caminar, su desarrollo. Y el reto más grande no es aprender algo, el reto más grande es despojarnos de lo que ya aprendimos. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:22: conforme a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre creado según Cristo en la justicia y santidad de la verdad, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El reto más grande es despojarnos de lo viejo para revestirnos de lo nuevo y renovarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, y ser así formados a la semejanza de Cristo, a la semejanza de la voluntad de Dios. Entonces, cuando miramos estos aspectos de lo que es el carácter, aquí en Hebreos 12, miramos la semana pasada, hablamos de lo que son manos caídas y hablamos de lo que son rodillas paralizadas, que forman parte de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, lo que somos, el corazón, luego nuestra conducta. Miramos la importancia de hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. No voy a entrar en esos puntos, ya que ya los miramos. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos habla de seguir ese camino. El versículo 15 nos da una amonestación, una exhortación, una advertencia. Esto es algo peligroso, es algo que debemos de tener precaución. Es una luz roja, es una alerta, y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí me voy a detener. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando el escritor de los Hebreos expresa esto y nos amonesta acerca de prestar atención a este punto, ¿a qué vamos a prestar atención? Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios podemos dejar de alcanzarla, podemos perderla. ¿Cómo se puede perder la gracia de Dios? Una de las maneras más comunes, más típicas, una de las amenazas más grandes como se puede perder la gracia de Dios, es que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, cuando nos habla de dejar de alcanzar la gracia de Dios, debemos de entender lo siguiente: el carácter está muy relacionado con lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque el carácter es un canal por donde la gracia de Dios fluye o puede dejar de fluir.
es un canal. El carácter, cuando hay un carácter agradable a Dios, ese carácter se convierte en un conducto por donde la gracia de Dios fácilmente fluye, fácilmente se mueve. Dios usa las vidas para que su gracia sea derramada y fluya a través de esas vidas cuando hay un carácter moldeado por el Señor. Un carácter semejante al de Cristo, o parecido, o en esa dirección. La Biblia habla de Cristo y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti, dice la palabra allá en el Salmo 45. Él es, lo declara la Biblia, como el más hermoso de los hijos de los hombres. Y no necesariamente porque fuera un modelo que dijéramos: miren qué nariz tiene, miren qué boca tiene, miren qué altura, miren qué porte, miren. No necesariamente que el Señor era el más hermoso de los hijos de los hombres porque físicamente era un supermodelo, que no ha habido otra persona en esta tierra tan hermosa físicamente como el Señor Jesús. No, sino que lo que da la hermosura más grande y más especial no es lo externo, sino lo interno. La gracia de Dios hace hermosear, hace resplandecer el rostro, hace que una persona se mire hermosa por encima de sus facciones físicas que puede tener. La hermosura más especial que adorna a una persona no es su fisionomía, no es su vestuario, que miren qué elegancia de ese hermano, de esa hermana, cómo luce, qué ropa tan fina, qué ropa tan cara, qué ropa tan bonita luce. Está bien todo eso, pero cuando no hay gracia de Dios, por más que luzca, como dice por ahí el dicho, aunque la mona la vistan de seda, no deja de ser mona. O sea, se queda simplemente igual, vacía. Amén. Pero cuando está la gracia de Dios, esa persona luce de una manera hermosa. Como dice el apóstol Pedro, dice que nuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de vestidos costosos, de oro, de perlas, de plata, de joyas, de alhajas, que con eso le voy a dar valor y estima a mi vida, sino que sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu apacible y afable, que es de grande estima delante de Dios, que es de grande valor delante de Dios. Esto es lo que le da valor a la vida de una persona, y esto es lo que le da hermosura real a la vida de una persona delante de Dios y delante de la gente. La gracia se halla delante de Dios y delante de los hombres. Es muy difícil para que una persona halle gracia delante de Dios y no halle gracia delante de los hombres. Es decir, cuando hayas gracia delante de Dios, Dios te da gracia delante de los hombres también. Entonces, el carácter moldeado por el Señor es un conducto abierto, un conducto útil para que la gracia de Dios fluya, para que la gracia de Dios corra, y para que esa persona, con la gracia de Dios, por la gracia de Dios, pueda ser un instrumento de bendición, pueda ser un instrumento que bendiga, que sane, que restaure, que fortalezca, que apoye, que levante. Dios, con su gracia, confía dones, confía talentos, confía autoridad, confía diversas bendiciones, dádivas de lo alto, todo con el fin para que esa persona sea un instrumento de bendición, un instrumento de su gracia. La gracia fluirá, correrá libremente a través de un carácter bien formado por el Señor, un carácter moldeado por el Señor. Pero un carácter que no es moldeado por el Señor, la gracia de Dios es interrumpida. Por ejemplo, la Biblia nos dice claramente y nos dice directamente que Dios da gracia a los humildes, pero dice que resiste a los soberbios. Dice que mira de cerca a los humildes, pero de muy lejos a los altivos de corazón. Dice claramente que al que se humilla,
Dios lo levanta con poder, Dios lo levanta y lo bendice, pero el que se enaltece será humillado, será quebrantado. El que se enaltece será desechado prácticamente. Entonces no hay peor cosa a los ojos de Dios que la altivez, que la soberbia, que la arrogancia. Lo detesta Dios con todo su corazón. Lo detesta Dios. No es que le desagrade, es que le da asco. Es que lo detesta literalmente. Es algo que no soporta Dios. El altivo de corazón, el soberbio, el arrogante, es uno de los pecados más grandes a los ojos de Dios, que humanamente en ocasiones lo tomamos como algo ligero y como que así es el hermano, así es la persona. Y no es tal cosa de esa manera. Es algo serio y delicado, y es algo de lo primero que aleja. Por eso le digo, la palabra dice que Dios da gracia a los humildes. Entonces el humilde, humildad no es debilidad. Humildad es un carácter moldeado, es un carácter formado, es un carácter bajo control. Una persona humilde no es una persona débil, es una persona que tiene control de sus emociones, control de sus impulsos, control de sus arranques. Y como tiene control esa persona, entonces esa persona no se deja llevar, no se deja explotar, no se deja manipular, no se deja controlar, ni por nada de lo que siente dentro de sí, ni por nada de lo que viene de fuera, queriendo moverlo, manipularlo, controlarlo. Porque muchas veces hay quien nos puede querer controlar, provocándonos a ira, incitándonos, maltratándonos, ofendiéndonos, provocándonos, a ver si reaccionamos, a ver si decimos algo, ¿verdad? Y allí te están provocando cuando tienes un control de tu carácter, un carácter bajo control, que esa es la definición de humildad. Entonces, aunque te digan y aunque te hagan y aunque te impulsen, tú vas a estar tranquilo porque Cristo está en control de tu vida, de tus emociones, y vas a tomar control. Aunque dentro de ti hay cierto instinto en querer decir, quisiera decirle, gritarle y responderle, pero no voy a ganar nada con eso. No me voy a rebajar a su nivel, no me voy a poner al tú por tú, sino que me voy a humillar simplemente y hasta ahí. Y cuando la persona hace eso, Dios da gracia a los humildes. Aquel que toma control de sus emociones, aquel que toma control de sus impulsos, Dios le da gracia. Entonces se convierte en un canal de bendición, en un instrumento de la gracia de Dios. Se convierte en un vaso útil, un vaso que es llenado por la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, y cuando la gracia de Dios llena tu corazón, llena tu vida, lo primero que hace la gracia de Dios es darte descanso, darte paz, darte satisfacción, darte alegría interna. Te sientes pleno, te sientes contento, te sientes satisfecho con lo mucho, con lo poco, en las buenas, en las malas. Te sientes pleno porque es la gracia de Dios la que te sostiene. No son las circunstancias, no son si todo va bien, no son si me tratan de lo mejor, no es si no tengo problemas, no es si no tengo ninguna enfermedad, ninguna necesidad económica, si todo me va bien. No es eso lo que determina mi paz, mi satisfacción, sino es saber que la gracia de Dios se ha derramado sobre mi vida, sobre mi corazón, de una manera especial. Amén, mis hermanos. Entonces veamos lo que dice la palabra. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Podemos perder la gracia de Dios, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura quiere decir que cuando las circunstancias de la vida, lo que pasamos, que cuando hablamos de circunstancias de la vida, generalmente las circunstancias de la vida son las adversidades, son las malas experiencias, son las situaciones adversas que pasamos, que atravesamos, y que muchas veces, repito, esas situaciones van cincelando nuestro carácter, muchas veces convirtiéndonos en personas inseguras,
personas desconfiadas, muchas veces en personas iracundas, personas explosivas, personas descontroladas. Y todo eso muchas veces es el resultado de las circunstancias de la vida, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado, de lo que hemos atravesado. Entre más cruel, entre más fuerte, entre más desagradable es la circunstancia, la experiencia que vivimos, que atravesamos, más el impacto, más el golpe en nuestro corazón, que golpea y que le va dando una forma, y que de ahí brota un enojo, un coraje, de ahí brota un descontento, una inseguridad, de ahí brota una molestia, de ahí brota un resentimiento, de ahí brota una amargura, de ahí brota todo esto que la palabra resume como amargura, una raíz de amargura. Pero que no solamente es la amargura, sino que brota, repito, en forma de coraje, brota en forma de enojo, brota en forma de molestia, en forma de venganza, en forma de tantas emociones negativas que brotan de nuestro ser como resultado de las circunstancias que pasamos en la vida. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros tengamos ese cuidado de entender de que no estamos exentos a pasar circunstancias negativas en la vida, aún siendo cristianos. No porque usted sea buen cristiano, no porque usted ame a Dios, no porque usted se porte bien, significa que no va a pasar circunstancias difíciles en la vida, o que todo va a ser bonito, o que todos lo van a amar, o que todos lo van a tratar bien. No es así la situación. Mire usted a Cristo, el hombre más bueno que ha pisado esta tierra, el hombre más noble, el hombre más lleno de amor, el hombre más puro, el hombre más lindo en todos los sentidos. El ser perfecto pisó esta tierra, y los hombres lo maltrataron, lo maldijeron, lo rechazaron, lo aborrecieron, y terminó clavado en una cruz, terminó bofeteado, terminó crucificado, terminó azotado, golpeado. ¿Por qué razón? Porque simplemente vino a hacer bien a la humanidad, vino a hacer lo bueno, pero el hombre es el que viene a querer provocar algo malo en la vida de cada persona. Pero así como Cristo no se dejó mover por nada de lo que le decían eres un hijo del diablo, le decían eres hijo de fornicación, le decían que los milagros los hacía por el príncipe de las tinieblas, por Belcebú, y tantas cosas que le decían en su desarrollo, en su ministerio. Y aún cuando fue crucificado, no digamos todo lo que le dijeron y lo que le hicieron, pero nada de ello tomó control de su carácter. Él siempre estuvo en control de su carácter, y aún estando en la cruz, él exclamó y dijo: consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendijo a aquella gente, bendijo a aquellos hombres, porque él estaba en control de sus emociones. Eso es tener un carácter formado, moldeado por el Señor. ¿Cuánto control tenemos de nuestras emociones? Versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura contamina. La raíz de amargura deforma nuestro carácter. Toda persona que le da lugar a una raíz de amargura, a un resentimiento, a un rencor, a un odio en su corazón, alguna cosa negativa, toda persona, no algunas personas, toda persona que le da lugar a eso, su carácter va a ser deformado. Va a terminar con impulsos, va a terminar con complejos, va a terminar con deformación en su carácter. El carácter es lo que define quiénes somos y lo que somos. El carácter da a luz nuestra conducta, y nuestra conducta define nuestra personalidad, quiénes somos, qué tipo, qué clase de persona somos.
Entonces todo comienza con mi carácter. Mi carácter es quien yo soy, quién va formando, qué va formando lo que yo soy. Cuando en mi corazón abrazo un resentimiento, un rencor, una raíz de amargura, como dice aquel el apóstol, entonces entendemos que la gracia de Dios la perdemos. Hermanos, el que pierde la gracia de Dios se queda en la miseria. Se convierte literalmente, como dice la palabra, no es una mala palabra, pero se convierte en un desgraciado. ¿Qué significa la palabra desgraciado? No es una mala palabra. La palabra desgraciado significa una persona sin gracia, carente de la gracia, sin la gracia de Dios. Ha perdido la gracia de Dios, una persona sin gracia. Y en eso nos convertimos literalmente. Nos convertimos en un desgraciado, una persona sin gracia, sin la gracia de Dios. Es decir, una persona que realmente no tiene nada, una persona que aunque lo tenga todo no tiene nada, que aunque posea muchas cosas, que aunque tenga riquezas, que aunque tenga bienes, no tiene nada, porque ha perdido lo que le da vida a todo, lo que nos da la capacidad de disfrutar, de valorar, de apreciar lo que tenemos, es la gracia de Dios. Y si perdemos la gracia de Dios, perderemos la habilidad y la capacidad para gozar, para disfrutar, para valorar, para apreciar todo lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos habla allá en Eclesiastés capítulo 6 y nos dice: hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hijos de los hombres, el del hombre a quien Dios le da riquezas, honra, fama y todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad para disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es también vanidad y mal doloroso, porque aunque un hombre engendrare 100 hijos y viviera años innumerables, si no se sació del bien y careció de sepultura, dice: yo digo que un abortivo es mejor que él. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que si Dios no da la facultad de disfrutar, de valorar, de apreciar, de gozar lo que tenemos, aunque tengamos aquello, nunca lo podremos disfrutar. No es suficiente tener algo, es más importante tener la facultad de poder disfrutar lo que tenemos, que llegar a tener lo que creemos que al tenerlo vamos a sentirnos realizados. Si yo logro tener esto, si yo logro tener aquello, si logro alcanzar esto y aquello otro, yo me voy a sentir realizado. Yo voy a ser el hombre más feliz, yo voy a ser la mujer más feliz. Si yo logro tener un esposo, si yo logro tener una esposa, si yo logro tener hijos, si yo logro tener una casa, si yo logro tener una carrera, una profesión, si yo logro tener un buen trabajo, si yo logro tener mi ciudadanía en este país, si yo logro tener... Hay tantos sueños y tantos pensamientos que si yo lograra tener esto, es todo lo que pediría. Pero te digo, mi hermano, créeme que aunque logres tener aquello, esa no es la base de la felicidad. ¿Por qué razón? Porque hay cantidad de gente que tienen aquello y no pueden disfrutar lo que tienen. Necesitamos, por encima de querer tener algo más, tener la gracia de Dios, que nos ayudará a valorar, a disfrutar, a poder gozar lo que ya tenemos. Si Dios nos añade algo más, qué bueno. Y si no nos añade algo más, estaremos contentos y gozosos y podremos decir como Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, sé tener hambre y sé estar saciado, sé tener de lo mejor y de lo peor, y una cosa sé, que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es mi ayuda, Él es el que me saca adelante. Es Cristo Jesús mi fuerza, mi socorro, mi base. Él es el que me da la victoria. Amén, mis hermanos. Entonces, cuidar nuestro corazón. Cuando dicen mirad bien, tengan cuidado con esto. No pierdan la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y se convierte en una persona que pierde la gracia de Dios, que no alcanza la gracia de Dios. ¿Cómo sucede esto? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente la persona es afectada, sino que termina contaminando a muchas otras personas, generalmente las más cercanas a su vida, generalmente la familia, generalmente el hogar, el matrimonio, los hijos. Comienza a ser contaminado todo por una raíz de amargura, por
un resentimiento, un rencor, algo que tiene en su corazón, y convierte aquel hogar en un infierno, convierte aquel trabajo en un infierno, convierte aquellas amistades en algo tóxico y desagradable. O sea, no tiene nada bueno, bonito que pueda disfrutar, porque lo que toca lo destruye, porque esa raíz de amargura no solamente lo contamina a él, sino que por esa raíz de amargura muchos son contaminados. Fluye una agua contaminada a través de la vida de esa persona. Sigue siendo un conducto, pero ahora es un conducto de agua contaminada. Antes era un conducto de agua cristalina, de agua limpia, de agua que sacia la sed, de agua de bendición para la gente, para el cansado, para el necesitado, para el afligido, para el dolido, para el triste, para el desanimado. Le llevaba una palabra refrescante, una bendición, le tendía una mano de apoyo, una oración de consuelo, y era un instrumento de bendición. Sus palabras eran refrescantes al alma. Hay palabras de personas que son refrescantes al alma, que son gratas, agradables, que tienen una palabra de ánimo, una palabra de motivación, de esperanza, de confianza, y que es bonito platicar con esas personas, porque termina uno de platicar con esas personas y se va uno más tranquilo a casa, se va uno más livianito, se va uno más satisfecho, más bendecido. Pero hay otras personas que usted termina de platicar con ellas, se lleva una carga y un dolor de cabeza, ¿verdad? Y se lleva usted ahí como que le echaron algo encima de sus hombros y dice: Padre mío, yo estaba tan bien, pero ahora siento como que me echaron ahí una tonelada encima de los hombros, ¿verdad? Y muchas veces tiene que ver con esto. Cuando hay palabras de gracia, las palabras de gracia traerán alivio, traerán descanso, traerán esperanza, traerán ánimo, traerán paz, traerán fe, traerán bendición a la vida de aquella persona, porque es un instrumento de la gracia de Dios, es un instrumento de la gracia de Dios. Pero repito, cuando no es así, hay personas que cuando hablan con usted lo único que hacen es criticar a otros. Y créame que los que critican a otro en su presencia, lo critican a usted en la presencia de otros. Siempre sucederá eso, créalo. Ay, no, solo a mí me dice porque me tiene confianza. Me habla de aquellos y de sus cosas, pero ¿cómo me va a criticar a mí? Créeme que si critica a otros en tu presencia, te criticará a ti en la presencia de los otros. Siempre sucede eso. Cuando una persona, ¿verdad?, se acerca solo para hablar pesimismo, ¿verdad? Oiga, y no tiene miedo, y si lo agarra la migra, oiga, y sale usted a la casa y no tiene miedo, se va a la tienda y comienza a meterle un montón de cosas, que sale usted desesperado y volteando para todos los lados, que ¿dónde viene la migra ya que le transmite aquello? Y sale uno asustado en vez de darle palabras de fe, de esperanza. Claro, ¿verdad? Es correcto y sano siempre ser prudente en el caminar, ¿verdad? Pero por encima de todo, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Sea una pandemia lo que nos amenace, sea la migra la que nos amenace, sea quien sea, si el Señor es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Dijo el salmista: ¿a quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército, dice, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en ti estaré confiado. El Señor es mi luz y mi salvación, no temeré. Estaré seguro en el Señor, estaré confiado en el Señor, ¿verdad? Voy a esperar y a estar confiado en el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos que una persona puede transmitir, ¿qué va a transmitir? Es un canal, siempre será un canal, pero hay canales de agua de vida, de agua cristalina, de agua limpia, que nos limpia, que nos sacia, que nos calma la sed, que nos da paz, que nos da esperanza.
Y es hermoso ser esa clase de canales, instrumentos de la gracia de Dios. Tiene que ver con un carácter formado por el Señor, porque eso es lo que produce un carácter formado por el Señor. Nos convierte en canales limpios de esa manera. Ahora, cuando no es de esta manera y ese canal se comienza a llenar de suciedad por dentro, y ese canal se llena de amargura, y ese canal se llena de resentimiento, y ese canal se llena de rencor, y ese canal se llena de enojo y de ira y de tanta cosa negativa, cuando esa agua pasa por allí, ahora se convierte muchas veces en un agua contaminada, porque pasa un pensamiento, pero ahora ya no es un pensamiento puro, limpio de Dios. Ahora ya no es una palabra que viene a restaurar, a consolar, a bendecir, sino que ahora muchas veces es una palabra que viene a criticar, a menospreciar, que viene a señalar, que viene a enjuiciar, que viene a juzgar y a criticar los errores, las faltas del uno y del otro. Y cuando el canal, el corazón se ensucia, lo único que uno va a mirar es la suciedad en los demás. Cuando el canal está limpio, lo que más mira es la pureza en los demás. Tito 1:15 dice: para los limpios de corazón todo les es limpio, pero para los corrompidos todo les es sucio y degradante. Entonces la persona con ojos limpios va a mirar limpiamente. La persona con ojos sucios va a mirar siempre lo peor de usted. Dos personas lo pueden mirar a usted, y una persona con ojos limpios siempre va a mirar lo mejor de usted, el potencial que hay en usted, la esperanza que hay para usted, lo que Dios puede hacer en usted, a pesar de sus problemas, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus deficiencias. Una persona con un corazón limpio y ojos limpios siempre van a mirar como Dios mira, la esperanza, lo que Dios puede hacer en su vida. Pero una persona con ojos sucios siempre va a mirar la crítica, el menosprecio, el señalamiento, el juicio, lo negativo hacia su vida. ¿Ya viste al hermanito? ¿Ya viste a aquella hermana? ¿Ya te diste cuenta lo que hizo? ¿Ya oíste lo que pasó con este y con aquel y con el otro? ¿Y qué comienza a ser? Un instrumento de destrucción, de contaminación, no un instrumento de restauración, de bendición, de fortaleza. Dios nos ha llamado a ser instrumentos de bendición para la gloria y la honra de su nombre. Nos ha llamado a ser canales de su gracia, por donde corra su gracia y traiga bendición, y traiga descanso, y traiga restauración, y traiga consuelo, y no traiga cosas negativas a la vida de la persona. Entonces, instrumentos de la gracia de Dios, la condición del corazón, el canal que es la persona, si es un instrumento de su gracia, de la gracia de Dios, o si es un instrumento de destrucción, de desprecio, de juicio, de crítica, de señalamiento y de todo lo negativo. ¿Qué clase de instrumentos queremos ser? Repito, el instrumento de la gracia que se mantiene limpio por dentro, moldeado por el Señor, siempre va a mirar lo mejor en cada situación, en cada persona, y siempre va a mirar la situación de una persona para buscar llevarle una esperanza, encauzarle en la dirección correcta, presentarle la solución de su problema, la solución de su desgracia, de su caída, de su error, la solución, la restauración, la esperanza que hay en Cristo Jesús, en vez de hundirlo, aplastarlo, pisotearlo, condenarlo y terminar con él todavía de una manera peor. ¿Sí me explico? Porque realmente, hermanos, cuando nosotros vamos caminando en el camino del Señor, la palabra nos enseña que nosotros somos puestos para levantar, para restaurar, para bendecir. Somos instrumentos de la gracia de Dios, y así nos quiere usar el Señor en ese camino, en esa dirección, de una manera especial. Leo una última vez y avanzo.
este versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto significa cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Todos estamos propensos a sentir cosas, a que nos visiten pensamientos destructivos y negativos. Todos estamos propensos a eso. Todos estamos propensos a que nos visiten sentimientos negativos y destructivos, todos. Pero el problema no está en lo que nos visita. El problema está en lo que se hospeda en nuestro corazón, en lo que se queda, en lo que se adueña, en lo que se enseñorea de nuestra vida y gobierna y controla y manipula nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, que ya no son un pensamiento que nos visitó, ya no son un sentimiento que nos visitó. Bíblicamente tenemos hasta la noche que nos vamos a dormir para darle permiso o para permitir que un pensamiento negativo, un sentimiento negativo nos visite, pero no debe de durar más que el terminar el día. O sea, más que cuando llega la noche, ahí tiene que ser el límite y el fin de ese pensamiento, de ese sentimiento, desecharlo, porque de otra manera nos va a contaminar, nos va a gobernar, nos va a perjudicar. Veamos un ejemplo más ampliamente y avanzamos en nuestro tema. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32. Un pasaje muy conocido por mucho pueblo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la resurrección. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oiga lo que la palabra nos enseña y desglosemos un poquito esta porción de la palabra. Cuando dice la Escritura en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es lo primero que menciona. Airaos pero no pequéis. No dice no se enojen, porque Dios sabe que nadie tiene la capacidad para no enojarse. Todos tenemos la capacidad para enojarnos como seres humanos que somos, seres emocionales que fuimos creados. Y por eso el apóstol no dice no se enojen, sino cuando se enojen no pequen. Airaos pero no pequéis. Es decir, una cosa es enojarse y otra cosa es pecar. Uno puede enojarse y no pecar, pero puede uno enojarse y terminar pecando. ¿Cuándo es cuando uno termina pecando? No es cuando se enoja, sino cuando le entrega el derecho, le entrega el control de sus emociones, de su vida, de sus decisiones, de sus palabras, de sus reacciones, de su conducta, a aquel enojo que está sintiendo. Si una persona está sintiendo el enojo y toma el control de aquel sentimiento, de aquel enojo, entonces esa persona no va a pecar, porque está sintiendo enojo, pero no está permitiendo que el enojo lo controle. Él está controlando al enojo. Y si uno controla lo que siente, uno no va a pecar. No es pecado sentir enojo. Pecado es dejarse controlar por el enojo. Cuando uno se deja controlar por aquello lo hace a hablar cosas que no debería de hablar, decir cosas que no debería de decir, actuar y hacer lo que no debería de hacer, porque uno está
haciéndolo bajo el impulso del enojo, bajo el control del enojo, bajo la manipulación del enojo. Y ahí es donde el enojo lo puede llevar a uno a pecar. Entonces, el primer problema en el proceso de que nuestro corazón, de que nuestro carácter sea corrompido, sea deformado, y una raíz de amargura, no solamente que evita que la gracia de Dios fluya, y que ahora lo que fluye es destrucción, desgracia y cosas negativas, sino lo peor de todo es que me va transformando a mí, va moldeándome a mí. Mi carácter lo va formando en un carácter pésimo, en un carácter terrible, en un carácter iracundo, en un carácter despreciable, en un carácter intolerable, que con todos choca, que a nadie le cae bien, que con nadie se puede llevar, y que es un problema, porque con nadie puede relacionarse, ni con el cónyuge, ni con la familia, ni con los hijos, ni con los padres, ni con los amigos, ni con los vecinos, ni con nadie. Y termina aquella persona pensando, culpando y diciendo: es que todos son malos, yo soy el bueno, es que nadie me entiende. Y uno es la víctima, todos son malos y se aprovechan de mí. Entonces uno termina tomando el lugar o el papel de víctima. Y muchas veces, cuando ya es algo general, eso muestra y define que no es un problema de la gente de afuera, es un problema que hay en mi corazón. Amén. Cuando la gente de afuera o la familia y el resto de las personas hay un desarrollo sano, hay gracia, hay armonía, y de repente sale por ahí una persona, verdad, que le hace la vida imposible a uno, pues ahí es más obvio que el problema viene de afuera para adentro. Aquella persona es la que viene a estar queriendo provocarme, a estar queriendo inquietarme y hacerme perder el control de mis emociones. Y más cuando uno dice que es cristiano, pues a ver si eres cristiano, y comienzan a darle a derecha y a izquierda, a provocarlo, a probarlo para a ver si es cierto que es cristiano. Eso sucede muchas veces, sobre todo en trabajos y en lugares donde se mueve una persona, se expone a todo eso muchas veces, y bueno, ahí ya se da cuenta que es externo el problema. Pero repito, cuando uno aprende, humildad significa tomar el control de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestras acciones, reacciones, decisiones, etcétera. Tomar uno el control, esa es humildad verdadera, estar bajo control. Y repito, por eso la palabra dice: Dios da gracia a los humildes. La gracia fluye a través de alguien que está en control de sus emociones. Pero cuando no es así y las emociones son las que controlan la vida de la persona, entonces se detiene la gracia, no fluye a través de aquel canal, y ahora lo que fluye es desgracia. Ahora lo que fluye es, repito, crítica, menosprecio, juicio, pleitos, iras, contiendas, disensiones y una serie de situaciones que se dan a derecha y a izquierda, porque lo que está fluyendo ya no es lo que viene de Dios, ya no es un canal de bendición, ya está siendo un canal de destrucción, porque una raíz de amargura se ha apoderado de su corazón. ¿Cómo comienza a apoderarse esa raíz de amargura? Aquí es donde lo define: airaos, pero no pequéis. Todo comienza con un pensamiento o con un sentimiento. Lo que sentimos por las circunstancias que pasamos, por lo que alguien nos dijo, por lo que alguien nos hizo, por lo que pasamos, por lo que atravesamos, por lo que nos sucedió, y comenzamos ahí a ser afectados por aquella circunstancia. Y muchas veces aquello trae enojo, trae ira, trae descontento. Y cuando uno sigue dándole lugar a aquel sentimiento, entonces aquello va creciendo y no se convierte solamente en ira, se convierte en amargura, en odio, en resentimiento, en desprecio, en veces hacia toda la gente. Todos me caen mal, no soporto a nadie, y está peleado contra todo el mundo. No se lleva bien ni consigo mismo. Hay gente que ni él mismo se cae bien. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. Hay personas que no se aceptan a sí mismas, se odian a sí mismas, se aborrecen a sí mismas, se caen mal a sí mismas,
¿Por qué tuviste que nacer así? ¿Por qué tuviste que ser tan flaco, tan gordo, tan chaparro, tan moreno, tan blanco, tan lo que sea? Y se desprecian y se critican a sí mismos. Espero y aquí no haya ninguno de ellos. Que todos le demos gracias a Dios por cómo nos hizo, por el modelo que hizo en nosotros, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Ese es el anhelo de Dios y es como debemos de ser y el desarrollo que debemos de tener. Sin embargo, ¿dónde comienza todo? Airaos, pero no pequéis. Todo comienza en cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos lo que provocan las circunstancias de la vida en nuestro corazón. Todas las circunstancias negativas que pasamos, sobre todo las negativas, van a provocar algo en nuestra vida. Y en veces aún aún también las circunstancias positivas que pasamos nos dan un ascenso en el trabajo, logramos tener un poco de dinero, logramos tener algunas cosas especiales, etcétera. Y hay quienes eso mismo deforma su carácter. Ahora es altivo, soberbio, engreído, ahora se cree mejor que los demás, ahora menosprecia a los demás porque él se siente mejor, porque a lo mejor tiene un poquito más que los demás, o a lo mejor estudió un poquito más que los demás, o tiene un mejor trabajo, lo que sea, que él o ella en su propio juicio, en su propio entendimiento, cree que es superior porque tiene aquello poquito más que los demás. Pero hermanos, tengamos mayor estudio, mayor finanzas, mayor salud, mayor esto, mayor lo otro. Eso no nos hace superiores ni inferiores a nadie. Somos iguales los unos que los otros, sin importar cuánto tiene el uno, si tiene poquito más o si tiene poquito menos. Nada de eso marca una diferencia real en quienes somos verdaderamente. Lo que somos no lo define ni lo determina lo que tenemos, ni siquiera lo que hacemos, sino lo que somos lo determina nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? Es una elección que eventualmente uno termina tomando, una decisión. Dios quiere que seamos semejantes a Él, a su imagen y a su semejanza. Cristo dijo: sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, ese es el anhelo de Dios. Pero al final de cuentas, la elección, la decisión es nuestra. Uno va a decidir, uno va a elegir si uno sigue el modelo de lo que es que las circunstancias, que el mundo forme mi carácter, o que Cristo forme quien yo soy. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda, lo que nos lleva en ese desarrollo? Airaos, pero no pequéis. Avanzo rápidamente. Esto significa: no me voy a dejar controlar, sino voy a controlar mis emociones, mis pensamientos. Que aquello que yo siento, impulsos, reacciones, acciones, actitudes, no voy a permitir que me controlen. Yo voy a tomar control de ellas. Y de esta manera no voy a pecar. No me van a llevar a hablar lo que no debo, a hacer lo que no debo, a decidir lo que no debo, a reaccionar como no debo. No me van a llevar a nada de eso. Voy a tomar el control de mis emociones y no voy a pecar. Lo segundo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa: no voy a permitir que aquel visitante, no voy a permitir que aquel sentimiento, que aquella emoción, que aquel enojo, que aquel rencor, que aquella envidia. ¿Quién no ha sentido enojo de un momento a otro? ¿Quién no ha sentido rencor de un momento a otro? ¿Quién no ha sentido envidia de un momento a otro? ¿O será que aquí hay puros santos que nunca han sentido nada de eso? Yo soy el único raro aquí en medio de ustedes. Creo que todos estamos expuestos a que nos visiten todas esas cosas, todos esos sentimientos, y nos visitan, al que no en un momento, en otro, al que no de una manera, de otra. Y todos estamos expuestos a ser visitados y a sentir alguna de esas cosas.
Pero de repente el mismo Espíritu de Dios nos redarguye. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que viene a redarguirnos y a incomodarnos y a decirnos: hijo, tú no debes de estar con esas cosas. Hijo, eso no es para ti. No debes de guardar ese resentimiento, ese enojo. No dejes que eso te afecte, etcétera. Y entonces viene la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El lapso que Dios nos da para que no nos afecte aquello que está visitándonos en nuestra mente o nuestro corazón, es un día solamente. O sea, es llegar al anochecer, al final del día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, que si llega el final del día y yo todavía ando cargando aquello, o si me pongo a orar: Señor, examíname, prueba mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, cuando oramos de esa manera y le pedimos a Dios que nos examine, Dios nos examina y Dios nos muestra: hijo, ¿recuerdas aquello? Y ese sentimiento que todavía cargas en tu corazón, eso no está bien y no quiero, no me agrada y no lo quiero en tu corazón. Ya te examiné y te estoy diciendo que esto está mal y que esto está mal y que esto no te va a hacer bien y te va a destruir y no vas a ser un canal de mi gracia y al contrario, esto te va a hacer arrogante, esto te va a hacer criticón, esto te va a hacer despreciante, esto te va a hacer que seas una persona insegura, desconfiada, una persona con un carácter deforme y no conforme al carácter de Cristo. Entonces, cuando el Señor nos comienza a mostrar al llegar la noche, al hablar con Dios, entonces es nuestro lugar decirle: Señor, perdóname, Señor, por dar lugar, por permitir que este sentimiento, que este pensamiento llegara a mi corazón. Señor, gracias porque no permití que me controlara y me hiciera hablar y accionar y decidir y hacer un montón de cosas, sino tomé control de él. Pero no es suficiente tomar control de él, porque si tú crees que puedes tomar control de él un día, una semana, un mes, 5 meses, un año, estás equivocado. Cuando tú retienes aquello en tu corazón y un día se convierte en una semana y una semana se convierte en un mes y un mes se convierte en un año, sin darte cuenta, aquello se va a hacer crónico, aquello se va a arraigar en tu corazón y se va a transformar de un enojo que te visitó, de un disgusto, de un capricho, de un berrinche, de una cosa negativa. Se va a transformar en una raíz de amargura. Va a comenzar a echar raíces como un frijol que deja usted ahí en el agua, y cuando lo mira después de unos días, ya lo mira que están haciendo el frijolito ahí. Pues así son los sentimientos. Déjelos en su corazón suficiente tiempo y cuando vuelva a ver, ya van a tener raíces. Y cuando menos se acuerde, ya van a estar agarradas esas raíces de su corazón. Y para jalar eso del corazón, ay, qué difícil es. ¿Por qué? Porque duele, porque cuesta, porque ya no es fácil, ya se arraigó aquello en el corazón. Entonces cuesta mucho más. No dejes que se convierta en eso. Hay que depositarlo en el Señor. Señor, te lo entrego, no quiero esto en mi vida, lo rechazo, lo desecho, arráncalo de mi vida, Señor, quítalo de mi corazón. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo a mi compañero de trabajo, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa con quien tuve un problema y ya le voy a pedir perdón antes de acostarnos. Bendigo, Señor, a quien sea, verdad, que me haya hecho un mal, si ese fue el caso, que me haya maltratado, que me haya criticado y que por eso estaba despertándose ese sentimiento en mi corazón. Y termina diciendo: ni deis lugar al diablo, porque lo tercero que sucede es que le damos lugar al diablo y eso se convierte en una fortaleza del enemigo. Ya lo miraremos en otro tema. Una fortaleza del enemigo es un punto de control, un punto de contacto a través de lo cual el enemigo controla y manipula muchas vidas. No es una posesión, pero es una fortaleza, como lo describe la Escritura, y esto se convierte en algo que comienza a marcar nuestra conducta y a definirla en un círculo vicioso que no podemos romper.
Y terminamos dando vueltas en un círculo vicioso y no podemos salir de ese círculo. Y ya voy a cambiar, y perdóname, Señor, y más tardo en pedir perdón que en volver a hacer lo mismo. Y Señor, otra vez perdóname, Señor, y más tardo en pedir perdón que en volver a hacer lo mismo. Y se convierte en algo, en un círculo vicioso, algo nocivo, algo malo, algo incorrecto, algo desagradable que nos enferma, que nos daña. Es cuando se le da lugar al diablo. Y ya vamos a mirar eso de una manera más amplia en algunos temas enseguida, ¿verdad? Pero dice el Señor: no des lugar al diablo. Se convierte en una puerta abierta para que el diablo manipule, controle y eventualmente llegue a pasar de una fortaleza a una posesión. De que puede llegar a pasar a una posesión, claro que puede llegar a eso. Llega a convertirse en una posesión. Y hay personas que pueden ser poseídas y se ora por ellas una vez y aparentemente son libres, y a la semana siguen igual, y se vuelve a orar y al mes siguen igual, y se vuelve a orar y siguen igual, y es un círculo vicioso que parece que aquello no se va y no se rompe. Cuando no se ha roto, no se ha cerrado la puerta, no se ha roto la fortaleza que se abrió, lo que el diablo usa para entrar y salir a su gusto, a su antojo de nuestra vida, controlarnos y manipularnos. No basta con reprender, no basta con una oración de liberación, sino que se tienen que cerrar puertas, y nadie las puede cerrar por ti. Nadie se puede arrepentir por ti. Nadie puede confesar a Dios tus pecados por ti. Es algo que tenemos que hacer personalmente con Dios. Cada uno de nosotros es un trato individual, es un trato personal, donde Dios quiere trabajar y Dios elige obrar en nuestra vida de una manera especial. Pero entonces tiene que tratarse con el corazón para que haya una obra real. Sigue diciendo, y termino: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando se contricte el Espíritu Santo, cuando nos redarguye, cuando nos hace saber lo que estamos haciendo que está mal, y que lo hace sentir mal a Él, y se contricta el Espíritu de Dios. Y cuando uno dice no me importa el Espíritu de Dios, llega el momento eventualmente que se aparta. Y por eso dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque, repito, el Espíritu se contricta, y el Espíritu puede apartarse de una persona, ¿verdad? Porque no tolera, repito, la arrogancia, la soberbia. No tolera aquello a lo que la persona le está dando lugar en su corazón, libre y abiertamente, sin ninguna restricción. Entonces sigue diciendo la palabra, versículo 31: quítese de vosotros toda amargura. Comienza con la amargura, lo mismo que nos decía Hebreos, una raíz de amargura. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malas palabras y todas esas cosas, malicia y toda malicia. Todo esto, dice, tenemos que entregárselo al Señor. Mientras sigamos dándole lugar a la amargura, al enojo, a la ira, a la gritería, a la maldicencia, a la malicia en nuestro corazón, cuando seguimos dándole lugar a palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. Por eso el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando vas a hablar y cuando vas a decir algo, pregúntate antes de hablar, piensa lo que vas a decir y te vas a equivocar menos. Muchas veces nuestra boca es tan rápida para hablar que primero hablamos y después reflexionamos en lo que dijimos. Y en veces es demasiado tarde. Ya dije un montón de tonterías y hasta después estoy meditando. ¿Y qué dije? ¿Y yo dije eso? Sí, dijo eso y mucho más. Ya ni se acuerda lo que dijo, ¿verdad? Y en veces, yo no dije eso, ¿cómo cree? No, sí lo dijo, solo que fue tan rápida su boca y su lengua que ni siquiera le dio lugar a la mente de procesar la información, y a lo mejor ni siquiera quedó
ahí el recuerdo de lo que dijo. Pero entonces tenemos que primero, Señor, la palabra que voy a decir, esto que voy a decir, es de edificación. Es una palabra, como dice este versículo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esta es una palabra que va a edificar, que va a bendecir, que va a ayudar, que va a restaurar, que va a sanar. O es una palabra que va a destruir, que va a enjuiciar, que va a criticar, que va a menospreciar, que va a dañar, que va a lastimar. ¿Qué va a hacer esta palabra que voy a dar? ¿Qué voy a provocar con esta palabra que voy a decir? ¿Algo bueno o algo malo? Entonces pensar, analizar lo que voy a decir antes de decirlo me va a ayudar a equivocarme mucho menos, y voy a dar una palabra, la palabra para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, a fin de que sea de bendición para los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. Vas a ser un instrumento de la gracia de Dios. Vas a dar gracia a los oyentes. Gracia, edificación, gracia, bendición, gracia, ánimo, fortaleza. Vas a dar gracia a los oyentes. Termina diciendo el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces nos habla de la conducta que nosotros debemos de tener. Esto es, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ese es el anhelo de Dios, esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, para que seamos bendecidos y para que se vaya formando en nosotros el carácter de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dele ese aplauso al Señor en esta hermosa y linda tarde.